mecánica. El concepto de respiración artificial fue propuesto por Andreas Vesalius en el siglo XVI. Los primeros aparatos creaban presiones negativas alrededor del tórax, estando el paciente encerrado en un cajón, aislado del exterior e inmovilizado. No fue hasta el siglo XX cuando se aplicaron por primera vez como una modalidad tipo terapéutico. En el año de 1952, gracias al avance de biofísica, así como la implantación de unidades de cuidados intensivos, comienzan a desarrollarse los primeros aparatos que utilizaban presiones positivas. En la actualidad hay ventiladores con distintos programas adaptables a las necesidades y circunstancias del paciente y que permiten una mejor monitorización de los parámetros respiratorios y que estos ocasionan un menor impacto sobre el parénquima pulmonar. Pero, ¿qué es la ventilación mecánica? Es un procedimiento de respiraciones artificiales que sustituye o ayuda temporalmente la función ventilatoria en situaciones clínicas de origen intra o extrapulmonar. Indicaciones. Intubar o ventilar a un paciente es una decisión clínica basada principalmente en signos de dificultad respiratoria como hipoventilación, hipoxemia, fatiga respiratoria, alteración del estado mental, hipercapnia progresiva y protección de vía aérea. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que seguir? pH menor a 7.3, saturación de oxígeno menor a 90, presión arterial de oxígeno menor a 60, presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50 y aquellos pacientes que requieran intubación endotráquea aún en ausencia de disfunciones ventilatorias. Además, algunos signos como taquipnea, disnea, diaforesis, taquicardia y uso de músculos abscisores. ¿Cuáles son las metas a seguir en la utilización de ventilación mecánica? Revertir la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar la disnea, prevenir y resolver las atelectasias, revertir la fatiga de estos músculos. También ventilación mecánica. Se refiere a todos los valores ajustables de un ventilador que pueden ser manipulables por el operador del ventilador. El volumen corriente, que se define como la cantidad de volumen de gas que el paciente inspira por cada respiración. Para calcular el volumen tidal hay un estándar establecido que nos dice que debe ser de 8 a 10 mililitros por kilogramo de peso. Esto siempre basado en el peso ideal y nunca en el peso real. Para esto usamos la siguiente fórmula. Peso ideal es igual a talla en centímetros menos 152.4 por 0.9 más 45 y en los hombres más 50. Los volúmenes corrientes altos pueden ocasionar barotrauma o aumento de lesión pulmonar asociada al ventilador, que aumenta la mortalidad del paciente. El volumen corriente cambia en los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, en los cuales el volumen debe de ser más bajo. Otro parámetro es la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones por minuto, y este se programa en función del modo de ventilación, el volumen corriente, el volumen minuto, el espacio muerto fisiológico y las necesidades metabólicas del paciente, y el nivel de dióxido de carbono que debe de tener. Se recomiendan de 12 a 16 respiraciones por minuto, y una manera de calcularlo es dividiendo el volumen minuto entre el volumen corriente. El volumen minuto es otro parámetro y se calcula multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Normalmente va de 5 a 10 litros por minuto y máximo de 14 a 16. A mayor volumen minuto, menor CO2, y esto condiciona alcalosis respiratoria. Y a menor volumen minuto, condiciona mayor CO2 y acidosis respiratoria. El patrón de flujo es la forma en que se entrega el volumen corriente y este se programa en base a la relación inspiración-expiración deseada. Existen 4 modos: sinusoidal, acelerado, desacelerado y cuadrático. El sinusoidal es el tipo de onda que ocurre en la ventilación espontánea. El desacelerado, el aire alcanza una velocidad máxima, la cual después desciende. El modo acelerado empieza con presiones bajas y termina con una alta, lo que ocasiona barotrauma y no es fisiológico. El modo cuadrático, el aire ingresa a la vía aérea mediante una velocidad constante y hasta que se complete el volumen. Relación inspiración-expiración. Normalmente el ciclo respiratorio dura 3 segundos, en la que la inspiración dura 1 segundo y la expiración 2 segundos. FiO2. Al inicio de la ventilación mecánica casi siempre se emplea una FiO2 al 100%, lo que es una medida de seguridad hasta lograr estabilizar al paciente. Lo importante es disminuirla
lo más rápido posible para reducir la toxicidad por O2 hasta que la FiO2 sea menor al 50%, obteniendo una saturación mayor al 90%. Presión positiva al final de la expiración. Evita la caída cero de la vía aérea al final de la fase expiratoria. Su función principal es mantener el reclutamiento alveolar y evitar el colapse y produciendo un mejor equilibrio ventilación-perfusión, evitando así un shunt intrapulmonar, que es un alveolo perfundido pero no ventilado, y también evitando un cortocircuito. Los valores de PIP van de 4 a 6 centímetros de agua. De ventilación mecánica. Se refiere a todos los valores ajustables de un ventilador que pueden ser manipulados. Una variable de control es aquella que el ventilador manipula para lograr la inspiración independientemente de la mecánica ventilatoria del paciente. Las variables comúnmente controladas son la presión y el volumen, por lo que las podemos clasificar de la siguiente manera. En la ventilación volumétrica, el flujo inspiratorio y el volumen son constantes y constituyen las variables independientes, y tiene como ventaja principal asegurar la ventilación alveolar. En la ventilación barométrica, la presión inspiratoria es constante y es la variable independiente, y tiene como ventaja principal reducir el riesgo de barotrauma. Estos conceptos son importantes para comprender el modo ventilatorio controlado. Ahora bien, un ciclo ventilatorio consta de 4 fases: trigger o disparo, inspiración, ciclado y expiración. Aquí se muestran las fases del ciclo ventilatorio controlado por volumen, que como se verá más adelante es el modo más utilizado. La inspiración, el pico máximo, que se refiere a la máxima presión alcanzada al ingresar el volumen, la presión meseta, que corresponde a la pausa entre inspiración y expiración, y la propia expiración. Ahora bien, una variable de fase es una señal física que el ventilador mide y utiliza para iniciar, sostener o finalizar alguna parte del ciclo ventilatorio. Estos conceptos son importantes para comprender los modos ventilatorios asistidos o asisto-controlados. La variable de disparo es el mecanismo que el ventilador utiliza para comenzar la fase inspiratoria. Cuando el disparo depende del ventilador, la variable programada es el tiempo, y podemos decir así que la ventilación es controlada. Cuando el disparo depende directa o relativamente del paciente, debe establecerse un parámetro de sensibilidad detectado por el ventilador, ya sea de presión o de flujo. Ambos valores dependen del esfuerzo inspiratorio del paciente. Ahora bien, una variable de ciclado es una medida utilizada por el ventilador para terminar la inspiración y comenzar la fase expiratoria. Cuando hablamos de un ciclado por volumen, la inspiración termina cuando el volumen establecido es suministrado en su totalidad, es decir, un modo controlado por volumen. Cuando hablamos de un ciclado por tiempo, la inspiración termina cuando se ha suministrado una presión constante durante un tiempo determinado, es decir, un modo controlado por presión. Cuando hablamos de un ciclado por flujo, la inspiración termina cuando el flujo inspiratorio del paciente decrece a un valor predeterminado, es decir, en un modo presión-soporte. En la actualidad, los ventiladores ya no ocupan un ciclado por presión. Los modos de ventilación no es más que la combinación de los parámetros de ventilación. Esto puede ser un poco confuso ya que existen muchos modos de ventilación como existen muchos parámetros de ventilación. El modo asisto controlado es el más común, que se divide entre por volumen o por presión. Estos son los tipos de modo más comunes en un piso de medicina interna, específicamente si es por volumen. Como dijimos, el modo por volumen es el más común, el cual su objetivo es meter un volumen tidal por cada ciclo inspiratorio o expiratorio del paciente, independientemente de otras variables como la presión pulmonar. En esta imagen podemos ver un ventilador ficticio que mete un volumen tidal independientemente de la presión pulmonar. De hecho, la presión es una variable dependiente del volumen y podemos monitorearla mediante alarmas que nos indiquen si la presión sube o baja. Si la presión sube, obviamente el volumen va a bajar, y esto se explica por la ecuación mostrada en la imagen. El modo por presión, al contrario, controlamos la presión pero no podemos controlar el volumen. Esto tiene sus ventajas y desventajas, como ya se mostró anteriormente. La ventilación espontánea es un tipo de ventilación en el cual el paciente está a cargo de sus ciclos inspiratorios y expiratorios, es decir, nosotros solamente apoyamos al paciente, y se divide en CPAP y presión soporte. El CPAP es un tipo de presión positiva en la cual mantenemos la vía aérea permeable, evitando que se colapse, y esto es muy útil en pacientes con apnea obstructiva del sueño. La presión soporte es únicamente ventilaciones de rescate. En esta tabla podemos ver todos los tipos de ventilación y sus parámetros. Por ejemplo, podemos ver que en la controlada el paciente no tiene ningún mando y el ventilador determina todas las variables.
es importante destacar que en cada tipo de ventilación lo que varía es el trigger, además de las demás variables, pero principalmente el trigger, y en el modo controlado el trigger lo maneja únicamente el ventilador. En la asistida podemos determinar cierta sensibilidad para el paciente, y en la espontánea y soportada podemos dejar que el paciente marque el ritmo de la ventilación. Este es un resumen muy adecuado de todo lo que acabamos de mencionar. Los modos de ventilación no es más que la combinación de los parámetros de ventilación.